Ahora soy Alejandro Juan Pineda, soy egresado de la carrera de comunicación de aquí de la UAM Xochimilco. Después tuve algunas especialidades como gestión de la cultura, como periodismo político, como tecnologías aplicadas a la educación y a los medios de comunicación. Me he desarrollado en las cuestiones que tienen que ver con la tecnología, la multimedia y todo aquello que tiene que ver con la exploración de la comunicación actual y su aplicación, digamos, para los públicos que actualmente subsisten en nuestras sociedades. Así como publicaciones independientes impresas que se han hecho en la UAM, pues es algo difícil, ¿no? Porque finalmente pertenecen a la UAM y eso ya le tiene o le pone cierta limitación. Es el caso de algunos intentos que ha habido por ahí de cosas muy libres que terminaron por naufragar por justamente este exceso de libertad que de repente tuvieron, que a mí no me parecía perjudicial, pero a las autoridades sí les pareció así. Es el caso de una revista muy interesante que funcionó ya como que a finales del siglo pasado, que se llamaba El Esfínter Comunicativo, que era bien interesante, ¿no? Pero de repente empezaron a hacer una serie de cosas muy extrañas, como por ejemplo falsear una entrevista con la rectora, en aquel entonces era rectora de la unidad, y eso no le gustó nada, al final de cuentas terminaron amenazados, la revista desapareció, creo que terminaron hasta corriendo a dos de ellos. Hay varias revistas que han salido más que como revistas independientes, como experimentos o como ejercicios experimentales de alguna de las áreas de la carrera de comunicación, quizás de algunas otras áreas de por ahí. Por ejemplo, en comunicación por ahí había un grupo estudiantil que de repente hizo Redactuando, una revista que pues sí, de repente externaba las necesidades, digamos, de los compañeros de la carrera de comunicación, de los estudiantes, pues de repente terminaba siendo muy complaciente, muy tranquila, sí, la comunicación bien bonita, todo ese rollo, en fin, entonces pecaba un poco de muy tranquila, digámoslo así, ¿no? Hay experimentos muy bonitos como el guamazo. El guamazo fue un experimento extraordinario, ¿no? Eso fue producto de un taller de periodismo de la carrera de comunicación. Esta revista salió de una manera muy independiente, los chavos hicieron una labor bastante interesante, se pusieron a hacer investigación sobre las cosas que de verdad necesitaban los compañeros de la universidad, de manera que creó verdadero interés. Empezó a hablar de cosas como las cuestiones deportivas, las cuestiones de los profes, empezaba a balconear a los mismos chavos. Había una sección que, ¿cómo causó interés también? Bueno, eso es bastante evidente o bastante lógico que hubiera sucedido así, que hablaba un poco sobre lo que había que hacer alrededor de la UAM en las tardes. Entonces se pusieron a reseñar como los antros de alrededor. Un dato muy interesante es que quien era, digamos, director de esa publicación es un compañero que después ganó un premio nacional de periodismo, se llama Luis Guillermo Hernández. Han habido otros intentos que también tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones electrónicas. Las publicaciones en la UAM ya no solamente se limitan a la cuestión impresa, sino que por las circunstancias de la tecnología actual y todo este tipo de cosas, pues lo justo es comenzar a experimentar con nuevas plataformas y todo este tipo de rollos, ¿no? Clon Cibercine nació en México como la primera revista electrónica puramente hecha para internet, y que se dedicaba a las cuestiones culturales y cosas por el estilo. Y esa la creamos aquí en la UAM ya como por 1995, oficialmente salió a la luz en 1996, la primera publicación o la primera, digamos, presentación oficial ya fue el siguiente año, en 1997, pero en realidad lo que nos permitió crear este tipo de publicaciones y pensar en ellos fue la participación que habíamos tenido todos sobre todo la fundación y participación en revistas independientes, estas que se crean en los barrios, que circulan de manera subterránea por ahí, cosas así por el estilo, pero que todavía siguen funcionando en algunos lados. Mira, es muy complicado eso. Por ejemplo, los chavos de la asociación de estudiantes tenían por ahí algún apoyo económico, que me parece que les daban papel, por ejemplo, tenían chance de hacer las impresiones y cosas así por el estilo, de manera un poco artesanal y todo eso, pero oficialmente no había apoyo alguno. Clon, pues sí, desde un principio se fundó como un proyecto que pertenecía a un área de investigación de la UAM Xochimilco, y por ello, pues de alguna manera siempre ha tenido cierto apoyo, digamos, económico y todo ese tipo de cosas. Más que, digamos, el recurso económico, el espacio físico y cosas por el estilo, yo creo que eso es lo más interesante. El ser parte de una universidad que finalmente se ha reconocido como algo que sí tiene un vínculo, digamos, por lo menos leve con la sociedad y las cosas que realmente suceden a nuestro alrededor, ¿no?
yo creo que el panorama actual sigue siendo muy similar al de antes. Existe público que consume este tipo de medios de comunicación. Las revistas todavía tienen una razón de ser. Y voy a comenzar diciendo, muy a menudo se cuestiona uno esta posibilidad de que un medio termina desplazando a otro, sobre todo cuando estamos pensando en los medios digitales y cosas por el estilo, ¿no? Cuando nace la televisión, de repente dijeron, bueno, ¿qué caso va a tener el teatro? ¿Qué caso va a tener el cine? Cuando de repente la fotografía se inventa por ahí, dijeron por ahí algunos, bueno, ¿qué caso tiene la pintura? Y de todos modos hubo manera de experimentar. No existe una necesidad de una revista si no existen cosas nuevas que se presenten en esa revista. Entonces, esas revistas son importantes porque terminan presentando nuevas posibilidades de comunicarse con la sociedad. Estas revistas terminan siguen teniendo razón de ser, porque todavía tienen un objetivo que se cumple para un público que las necesita y las busca. Entonces, en ese sentido, yo creo que el panorama todavía sigue siendo tan amplio como era anteriormente. Quizá ahorita habría que pensar no solamente en la posibilidad de crear una revista impresa, sino que toda la posibilidad o toda la gama de posibilidades que existen de difundir lo que yo tengo en mente con la variedad de plataformas que existen pues en este ecosistema mediático en el que vivimos nosotros. Es decir, se conoce el término transmedia. La transmedia quiere decir que cuando nosotros tenemos un discurso podamos convertirlo o podemos transformarlo para poderlo vertir o poderlo transmitir en cualquier otro medio de comunicación. Eso es lo que hay que pensar. Pensar en que esta revista impresa tiene que multiplicarse, digámoslo así, hacia toda una variedad de plataformas y medios de comunicación que componen nuestro ecosistema mediático. Así es. Mira, volviendo al rollo del transmedia, Clon quizá bueno, una ventaja que tuvo fue que en algún principio, desde un principio lo pensamos puramente para internet. Que, bueno, sobre la marcha, por ejemplo, lo primero que nos pidieron mucha gente o muchos públicos fue la versión impresa de lo que se estaba viendo en internet. Nosotros habíamos pensado ya en todas las características de internet que tenía que ver con la multimedia, con la interactividad, con todo ese tipo de locuras que la internet supone. Entonces decíamos, no es posible mandarlo de aquí para acá. Pero ahora pensamos, no, la verdad es que sí es necesario hacer este tipo de combinaciones y todo ese tipo de cosas, ¿no? La revista misma habría que llevarla para video, para radio, para toda la serie de cosas que existen por ahí, y de hecho estamos experimentando en ello. Eso supone una serie de problemas para el comunicólogo, para el comunicador. Ya no solamente vas a hacer periodismo, te vas a dedicar a pensar en el periodismo para trabajar en una revista impresa, sino que hay que pensar en todas las posibilidades que tiene ese discurso que tú vas a crear. Entonces tú vas a hacer una entrevista donde tú grabas con video, sacas audio, haces un texto escrito, haces todo lo necesario para llegar al público que tú necesitas llegar. Y entonces, bueno, pues es una multiplicación de posibilidades que nosotros tenemos como difusión de un solo discurso.